región capital La Plata. Hoy entonces una conferencia que va a brindar el diputado nacional Eduardo Amadeo, quien va a abordar el tema la Argentina del futuro. Bueno, para hablar de esto está en comunicación con nosotros el presidente de la Fundación Pensar, el doctor Eduardo Di Marco. Eduardo, un placer recibirte y hablar con vos nuevamente en la radio. ¿Cómo estás? El placer es mío, Facundo. Sabés que es así, realmente estoy muy contento de que me hayas llamado. Muchas gracias. Contanos un poco, Eduardo, de qué se trata esta disertación que estará haciendo el diputado nacional Eduardo Amadeo. Mirá, esto merece por ahí una pequeña reseña anterior, es decir, ¿qué es la Fundación Pensar? La Fundación Pensar, vos sabés que a nivel nacional es la usina de ideas del PRO. Sí. De alguna manera es la base sobre la cual se han construido todos los programas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, también todo lo que es el proyecto presidencial de Mauricio Macri. La Fundación Pensar La Plata surge a partir de la inquietud de gente básicamente independiente, digamos representantes de corporaciones empresarias, de colegios profesionales, de entidades sindicales, y bueno, coincidimos en que esta alternativa era la más interesante para poner en movimiento a una ciudad que tiene justamente en ese sector independiente un sector muy fuerte que no se ve representado por ninguna de las propuestas políticas que hasta ahora han gobernado la ciudad de La Plata, sobre todo en los últimos 30 años. En los últimos días, como vos sabés, Eduardo Amadeo, que es un hombre del Partido del Justicialismo, Sí. Se ha decidido incorporarse al proyecto presidencial de Mauricio Macri y se ha incorporado también a la Fundación Pensar a nivel nacional. De allí que hemos conversado y se ha ofrecido a participar en el marco de un ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias tiene dos etapas. La primera es infraestructura para el desarrollo, donde la primera charla, la apertura la hace Eduardo Amadeo con este título, La Argentina del futuro, pero después vamos a tener 4 charlas más sobre puertos, red ferroviaria, red vial y energía, cada uno de ellos, ya te voy a hacer llegar después el mail, con disertantes de primer nivel. Y un segundo ciclo de conferencias sobre economía regional, donde vamos a escuchar a disertantes especialistas del cinturón hortícola de La Plata y del polo agroalimentario de la ciudad de La Plata. Con lo cual estamos ya mostrando que desde la política y con actores como estos, independientes y concretos actores de su sector, se pueden hacer propuestas para la ciudad, que es lo que vengo tratando de hacer hace mucho tiempo, vos lo sabés, Facundo, tratando de generar un espacio donde quienes no estamos comprometidos con la vieja política podamos de alguna manera conocer nuestro pensamiento para la ciudad. Y Eduardo Amadeo hoy a las 18:30 en la Cámara de Comercio creo que va a ser un aporte muy importante. ¿Qué tal, Di Marco? ¿Cómo le va? Fernanda lo saluda. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien. Bien. El otro día charlaba con Pedro del Piero, ¿no? De Fundación Metropolitana. Sí. Y un poco la pregunta a él, y la repito a usted, es pensando un poco en la coyuntura política, el pensar políticas a largo plazo. ¿Ustedes creen que este es un momento más propicio para poder delinear alguna política a futuro, que quizá en otro año no se daba? ¿Ustedes ven que ahora es como más proclive a que surjan nuevas ideas, nuevos aportes? Mira, Fernanda, yo creo que tiempo. ya estamos, podemos decirlo, como curados en salud. Ya llevamos 30 y pico años de democracia y desgraciadamente la democracia no nos ha mostrado progresos desde el punto de vista del bienestar general de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es que se ha concebido la democracia como una forma de elegir solamente personas y no proyectos. Entonces, los gobiernos se han sucedido, los candidatos se han sucedido, los hombres de la política han pasado de un sector al otro sin propuestas. Entonces, a la hora de votar, ya la gente no sabe por qué vota. Quizás con mucha suerte sabe por quién vota en los primeros nombres de las listas sábana, pero en el resto no lo sabe.
Eso es una falencia de la política, de los constructores de la política, pero también una falencia de la sociedad que no le reclama a la política que se le hagan propuestas. Yo recuerdo cuando yo era chico, no sé si ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero por ahí se acuerdan, existía la plataforma partidaria. Sí. ¿Se acuerdan de la plataforma Sí, política? Sí, sí. sí, sí. En aquella época, y hablo de los principios de la democracia, un partido político, un candidato, se comprometía a cumplir un plan de gobierno. ¿Bien? Después quizás lo cumplía o lo cumplía más o lo cumplía menos, pero había una propuesta. Hoy tenemos capacidades técnicas, la tecnología nos permite avanzar de otra manera, entonces es el momento que la política le haga a la sociedad una propuesta concreta y que los políticos se comprometan a cumplirla y no que después hagan lo contrario de lo que prometieron en su campaña. Nosotros tenemos la ventaja, si se quiere, de contar con una experiencia de gestión concreta como es la de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual, como te decía antes, la Fundación Pensar tiene mucho que ver en esa gestión. Nosotros queremos trasladar esa experiencia de gestión exitosa de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de La Plata y a la región capital de la provincia. ¿Cómo? Con la participación de quienes más saben en cada área, porque ustedes conocen a algunos de los integrantes de Sí. esta fundación, al ingeniero Gliemo, el presidente de la Unión Industrial, al ingeniero Manilla, presidente de la Sociedad Rural, al ingeniero Piancaso, presidente de la Cámara de Comercio, es decir, y de tantas otras entidades que son los verdaderos actores de la sociedad civil, son los que saben qué es lo que la sociedad necesita. Entonces, con el aporte de ellos vamos a elaborar un plan de gobierno. Y quien sea finalmente el candidato o la candidata a intendente, a senador, a concejales, van a tener que cumplir, primero comprometerse y luego cumplir con este programa. Yo creo que esa es la deuda que la democracia tiene con la sociedad. Frente a la crisis tan grave de los partidos políticos, hoy ya, yo recuerdo cuando fue en el año 83, era el Partido Justicialista o la Unión Cívica Radical y algún partido menor. Hoy no sabemos quién es quién en la política. Entonces lo importante es que desde una estructura de pensamiento que abastece de ideas a un partido político, se le haga una propuesta a la sociedad bien clara y sus candidatos se comprometan a cumplirla. Eso es un poco lo que viene a hacer Eduardo Amadeo hoy, Claro. que no sabemos si es candidato, si va a serlo, pero viene a hablar de un proyecto. Estamos hablando con el doctor Eduardo Di Marco, presidente de la Fundación Pensar de La Plata. Di Marco, sin dudas que imagino que en las reuniones que han tenido con los miembros de la Fundación se ha tocado el tema seguridad y en ese sentido el tema policía local. Sí. ¿Qué piensan ustedes, qué opinión tienen respecto a esta policía local que está a punto ya de implementarse aquí en la Ciudad de La Plata? La policía local, como experiencia, mira, y te doy el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La policía local de la Ciudad de Buenos Aires es un éxito absoluto cuando está llevada adelante en un escenario completamente antagónico o adverso, como es el de que la Nación no le cedió presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires para reemplazar la Policía Federal por la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana no es otra cosa que una policía local, y donde se ha podido extender la Policía Metropolitana ha sido una experiencia muy exitosa. La policía local en la provincia de Buenos Aires va a depender de muchos otros factores también para llevarla adelante, pero fundamentalmente no se trata simplemente de que la policía esté en manos de los municipios o no esté en manos de los municipios. El problema es la concepción de la policía, la concepción de la formación del policía, su sueldo, su lugar en la sociedad, su equipamiento, su capacitación. Cuando tenemos policías que ganan miserias y que tienen que hacer horas extras para poder llegar a fin de mes, no le podemos pedir a ese policía que se arriesgue la vida para defendernos a todos nosotros. Cuando tenemos un policía, como preveía el proyecto de policía local, que se le hace sacar el arma o dejar el arma en su casa porque no puede salir armado fuera de su horario de servicio, es también una locura porque el médico no deja su título cuando no está en el consultorio. El policía es policía todo el día. Cuando tenemos escuelas, ahora hablamos de las escuelas distribuidas a lo largo del territorio de la provincia.
pero no tienen infraestructura, no tienen equipamiento, el personal tiene que pagarse su uniforme porque no hay presupuesto para abastecerlo, entramos a pensar que ya las policías locales no dejan de ser otra cosa que un simple parche para presentarle a la sociedad una supuesta preocupación por la seguridad que realmente no se corresponde con la realidad. Hasta que no tengamos policías bien pagos, pero bien pagos, con todo lo que eso significa, que el policía se sienta orgulloso porque puede vivir de su sueldo, cuando está equipado, cuando además desde el punto de vista cultural al policía se lo recupere como un actor fundamental para asistirnos a nosotros en nuestra vida cotidiana, como lo eran los viejos policías de los barrios y de la esquina o de las plazas. Hasta que no volvamos a volver a poner a la policía en el lugar que le corresponde como actor fundamental de nuestra vida, lo demás es todo cháchara. Que lo maneje el intendente o no lo maneje el intendente, que el presupuesto salga del municipio o que salga de la provincia, es secundario. El problema es concebir una policía. Y vuelvo al tema de la policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Observen ustedes el equipamiento que tienen, la educación, la formación que tienen, el grado cultural que tienen esos efectivos. Entonces, ya no son efectivos que los vas a ver en una esquina, pibes jóvenes o pibas jóvenes hablando con el celular y mensajeándose como los vemos acá en La Plata, y yo digo, esta persona me está cuidando y está mensajeándose con el celular en la esquina de 10 y 50. Eso es una policía local o digamos, porque le pasemos la competencia al municipio, ¿va a resolver el problema de la policía? No, por eso te digo, para responder tu pregunta en síntesis, Facundo, la cuestión de la policía local no pasa por una cuestión de jurisdicción, pasa por la decisión política de volver a darle a la policía su verdadero rol de custodio de la sociedad, con todo lo que eso implica. Con respecto, Di Marco, a lo que es la economía, ¿no? Seguramente uno de los temas que recién mencionaba es el puerto, ¿no? Hay sí, como mucha expectativa, ¿no? En lo que puede llegar a generar, en lo que puede llegar a producir para la región. Sí. ¿Qué posición tienen ustedes del puerto? Mirá, ese es otro tema de improvisación. Por un lado, hemos podido construir una terminal de contenedores que es maravillosa, que es modelo en Argentina y en Latinoamérica. Pero qué cosa, Facundo y Fernanda, no se puede entrar ni salir de esa terminal de contenedores. No tiene red ferroviaria que lo abastezca y la red vial es absolutamente insuficiente. Ayer, la semana pasada, justamente estaba hablando con uno de los especialistas en sistemas de la compañía que está trabajando en la terminal de contenedores. Y él me contaba su experiencia personal. Llega a La Plata, a la bajada de la autopista, y con su auto, no acatando ningún semáforo, tarda en llegar desde la bajada de la autopista hasta el puerto 20 minutos, con su auto. Hoy tienen calculado ellos que un camión, entre ese mismo lugar, la bajada de la autopista y la terminal de contenedores, no puede tardar menos de 1 hora. ¿Ustedes se imaginan cuando la terminal esté funcionando y haya centenares de camiones que circulan además por una autopista que ya, tercera vía mediante, está saturada? Lo que va a significar ese movimiento de camiones para ese puerto es una nueva muestra de improvisación. Es un puerto no es simplemente un muelle donde atracan barcos. Un puerto es todo un sistema donde la red ferroviaria y la red vial, entre otras cosas, como la red de comunicaciones, etcétera, de mantenimiento, dragado, pero la red vial y la red ferroviaria son fundamentales. Ustedes, vos Facundo, hace mucho tiempo que me venís escuchando de la necesidad de la rehabilitación de las redes ferroviarias regionales, como el ramal a Pipinas, el ramal a Bransen, la electrificación del Roca, la tercera vía del Roca para trenes de carga. Bueno, si nosotros no nos abocamos a ponerle al puerto de La Plata la infraestructura de transporte necesaria, nunca va a funcionar como esperamos que funcione. Y este tema de la terminal de contenedores, insisto, es otra patética muestra de la improvisación. La terminal es una maravilla, pero no sirve. Di Marco, esta es una pregunta personal. Hace poco se ha comenzado a enrejar a la catedral
fuiste parte de la Fundación Catedral Sí. en su tiempo. ¿Qué opinas de este enrejado que se le hace al edificio? Mirá, a ver, eso lo podés analizar desde el punto de vista urbanístico, histórico, cultural. Los edificios de La Plata, cuando La Plata se fundó, todos tenían rejas, ¿no? Y era un estilo, y realmente es maravilloso, y en todo el mundo hay edificios públicos, históricos o no, que están enrejados, y se corresponde con una definición arquitectónica, Sí, estética, sí. ¿no? Lamentablemente el caso no es el caso del que estamos hablando en la catedral, ni tampoco el de los edificios públicos que se han vuelto a enrejar. Es decir, vos ves las fotos de la vieja ciudad de La Plata, y la Universidad de La Plata, el Banco Provincia, los ministerios, la casa, todos tenían sus rejas. Sí. Pero cuando se dejó de usar, porque culturalmente ya no era moda, se le sacaron las rejas. Cuando se vuelven a poner las rejas, ¿por qué se ponen? ¿Por una cuestión estética? No, por una cuestión de seguridad. Seguridad. Es decir, así como todos nosotros en nuestras casas nos enrejamos, entre comillas, nos enrejamos en nuestras casas con sistema de seguridad, cámara de televisión, lo que fuere, rejas propiamente dichas, a la Catedral de La Plata también hay que enrejarla, porque ha sufrido actos de vandalismo y es el monumento histórico-cultural quizás más importante que tenemos en la ciudad. ¿Estás de acuerdo? Y me parece que sí, lamentablemente. Yo hubiera preferido que no sea necesario enrejarla, pero sí, hay que enrejarla. Sí, porque la están agrediendo, ves grafitis por todos lados, es un desastre. Bien. Di Marco, muchas gracias. Bueno, Facundo, abrazo grande. Estamos en contacto, un abrazo. Chao, Fernando, adiós. Chao, hasta luego. Eduardo Di Marco, presidente de la Fundación Pensar. Bueno,